Mis amigos, hay dos grandes porciones de la Biblia que se descuidan casi por completo. Casi nunca se oye hablar de ellas. Ese casi un tercio de toda la Biblia está dedicado a las condiciones mundiales de hoy, a nuestras vidas hoy, a las profecías de aquellas cosas que están ocurriendo en la tierra ahora y que van a suceder en los próximos años. Casi nadie entiende las profecías. Y luego, ese asunto de lo que Jesucristo está haciendo ahora. ¿Qué ha estado haciendo desde que ascendió de esta tierra al cielo hace más de 1900 años? ¿Dónde ha estado durante estos 1900 años y qué ha estado haciendo? Mis amigos, Él ha estado trabajando día y noche para ustedes como su sumo sacerdote, y ese es un oficio que a Él le ha sido dado divinamente, un oficio para ayudarlo, que usted necesita. Ahora, cada uno de ustedes está teniendo sus problemas, ¿sabes? Vemos a un bebé pequeño y comienza a tratar de hablar y hacer algunos sonidos pequeños, y una cosa y otra, y pensamos que es muy divertido. Ya sabes, lo decimos ahora. Vamos, cuéntanos tus problemas. Sí, él tiene sus pequeños problemas y un niño pequeño tiene sus problemas que son igual de serios para el niño. Pero cuando creces, todavía tienes tus problemas. Y no hay ninguno de ustedes escuchando que no tenga problemas y preocupaciones y desalientos y desilusiones y todo ese tipo de cosas. Te encuentras con muchos problemas que no sabes cómo manejar. A veces usted está en verdaderos problemas. Te metes en aguas realmente profundas y lo que parece que no te das cuenta es que hay un poder sobrenatural que está, el Señor Jesucristo, que no está colgado muerto en una cruz, sino que se levantó de entre los muertos y ascendió al cielo, y está allí ahora para ayudarlo. Y Dios Todopoderoso lo ha asignado a ese trabajo y está ocupado en el trabajo. Pero es una propuesta de libre albedrío y no encuentras esa ayuda menos que vayas tras ella. Es algo que tienes que pedir. Jesús mismo dijo repetidamente, pedid y se os dará, Mateo 7:7. Dio parábolas para mostrar que si pedimos y somos persistentes y no nos damos por vencidos, obtendremos la respuesta. Pero Él simplemente no es real para muchos de ustedes, ¿verdad? Dios no es real, Cristo no es real. Parece que se ha ido muy, muy lejos. Ahora, ¿qué tan lejos está Él en distancia real de millas o años luz o cualquier medida que quieras usar para medir la distancia? No lo sé. Ningún científico lo sabe y ningún estudiante de la Biblia lo sabe. Hay tres cielos mencionados en la Biblia. El primero es en el que vuelan los aviones y en el que flotan las nubes. Luego está el segundo cielo, mencionado en la Biblia donde encontramos las estrellas, los planetas en la noche. El cielo donde se encuentra la luna dando vueltas alrededor de la Tierra. Y donde encontramos el Sol y Marte y Júpiter, y luego todas las galaxias y las vías lácteas. Luego está lo que se llama el tercer cielo, y aparentemente ahí es donde está el trono de Dios. ¿Está claro, más allá de este universo? ¿Está más lejos en año luz que este universo? No sé, pero el poder divino como el que tiene Dios aniquila la distancia y las demás cosas por el estilo. Eso no está descrito. Las cosas que se revelan nos pertenecen. Podemos conocerlas. Las cosas que no se revelan no las conocemos. Ningún científico lo sabe. Pero sabemos que Dios está cerca, porque su Espíritu está operativo en todas partes, como lees en los Salmos. Puedes ir a las profundidades de los océanos y aquí que Dios está allí. Puedes subir al pináculo de la montaña más alta y Él está allí. Salmo 139. No importa si estás en Europa, si estás en Asia, Australia, África, América del Sur, América del Norte. Aquí en los Estados Unidos, donde quiera que estés, Dios está allí en espíritu. El Espíritu de Dios está allí. Me pregunto si puedes darte cuenta de eso. El Espíritu de Dios se proyecta desde donde está Dios en persona, porque el hombre está formado a imagen de Dios y forma y figura de Dios. Y Dios tiene una forma y figura definidas y debe estar en un lugar definido. Pero Dios es un espíritu y el Espíritu de Dios emana de Él en todas partes. No creo que tu mente pueda concebir eso porque estamos compuestos de materia y la materia es algo que ocupa espacio y tiene peso.
La materia está confinada a un espacio o lugar definido, el espíritu no. El espíritu de Dios emana de él, y así como tú, vista, emanará de ti para traducir el conocimiento a tu mente de algo que está a millones de años luz de distancia. Entonces, el Espíritu de Dios no solo le transmite conocimiento, sino que traduce pensamientos y sonidos, olores, sabores, lo que sea que tengas, cualquier cosa que sepamos en el sentido físico. A través del Espíritu de Dios, Él puede actuar sobre estos cuerpos y sobre las cosas que Él ve y oye y que Él conoce. Puedes ver una estrella, es tan grande que se convierte en una simple mancha en el cielo porque está muy lejos, a millones de años luz, como digo. Y puedes verlo estrella. No puedes querer hacer algo y decir quiero que esa estrella se divida en dos, y la mitad para ir en una dirección y la otra mitad para ir en la otra, y producirlo. No tienes poder sobre la estrella. Tu mente no puede ejercer ninguna fuerza o energía que actúe sobre esa estrella distante. Pero Dios puede verte y puede actuar sobre ti y hacer que suceda cualquier cosa. Así son los poderes de Dios. Ahora, Cristo tiene esos poderes de Dios. Cristo es aquel por quien y por medio de quien Dios creó el cielo y la tierra, por quien Él te pensó y diseñó, y la mente intrincada y el cuerpo intrincado que eres tú. Él es quien diseñó, pensó, creó y creó cada fuerza, cada energía y cada ley de la que sabemos algo. Colosenses 1:16. Y está registrado aquí en este libro de Hebreos que nos habla de Cristo y su posición actual. Él tiene un trabajo y está en el trabajo y es muy laborioso y muy ocupado en él. Y nos dice en el primer capítulo que Jesucristo tiene tanto poder que Él sustenta todo este universo con la palabra de su poder. Hebreos 1:3. Él sostiene y mantiene en vigor y en movimiento todas las leyes, como la ley de la gravedad, todas las leyes de la física, todas las leyes de la química. Ahora, ¿cuánta ayuda podría Él ser para ti? Y me pregunto si se dan cuenta de que Dios no solo ha creado al hombre a su propia imagen. Dios Padre amó tanto a este mundo de pecadores que voluntariamente lo han rechazado, porque Dios, que es el gobernante supremo y Dios que gobierna el universo con su poder y a través de las leyes que Él ha instituido, ha dispuesto que debéis elegir si le obedeceréis o le rechazaréis. Y al hacerlo, te permite rechazarlo. Él no te obliga a ser obediente a Él, pero las leyes de Dios son buenas para ti. Y si vais por vuestro camino que os parece recto, es contrario al camino de Dios, porque la mente carnal no está sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede estarlo. Romanos 8:7. La mente carnal parece pensar que Dios está equivocado y que los caminos de Dios están equivocados. Y si vas por el camino que le parece correcto a un hombre, el camino que ha parecido recto a los seres humanos en esta tierra, la forma en que los seres humanos han construido una sociedad humana en esta tierra, y andas como una de las ovejas mudas. Sí, ovejas, camino del matadero, esos caminos no os hacen bien. Por eso esta tierra está sufriendo. Proverbios 16:25. La gente me escribe y me pregunta, ¿por qué Dios permite tanto sufrimiento en el mundo? Porque Dios te permite seguir tu propio camino y porque tu camino ha traído ese sufrimiento. Por eso, la única forma en que Dios podría detener el sufrimiento sería impidiéndole hacer lo que quiere hacer, para evitar que hagas lo que estás haciendo. Bueno, siguiendo el impulso, el deseo ciego, la vanidad, el orgullo, la pasión, tu propia voluntad, tu propia codicia y todas esas cosas de la naturaleza humana que están mal y que te castigan constantemente y castigar a los demás. Cuando haces algo malo, no solo te castigas a ti mismo, también castigas a los demás. Y entonces todos estamos sufriendo unos de otros, donde deberíamos ayudarnos unos a otros y deberíamos mejorar las cosas unos para otros. Ahora, ponerse bajo la ley y el gobierno de Dios es ponerse bajo las bendiciones de esa ley y ese gobierno, y contar con la ayuda de Dios. Un oyente escribe y quiere saber, ¿dónde se originó este dicho y dónde comenzó que el día de los milagros ha pasado? Bueno, el día de los milagros no ha pasado. El día de los milagros no ha pasado en absoluto. Solo es pasado para aquellos que no conocen a Dios porque Dios no escucha a los pecadores. Pero en el momento en que te arrepientes de tu pecado y te vuelves a Dios a través de Jesucristo, ya no eres un pecador. Entonces Él comienza a escucharte. Juan 9:31. Y Cristo vino a pagar la pena de lo que has hecho para que te arrepientas, para que puedas
darte la vuelta para que puedas ser conquistado y para que te rindas total e incondicionalmente a Dios y voluntariamente vengas a Él y bajo su gobierno. Y entonces usted es reconciliado con Dios por medio de la muerte, por medio de la sangre de Jesucristo. Tiene sentido cuando lo entiendes. Y luego, mis amigos, tienen una conexión directa con Dios. Y luego encontrarás que el día de los milagros no ha pasado si realmente crees. Porque Dios intervendrá en tu favor, incluso con milagros independientes privados, por favor. Dios no solo ha puesto en marcha leyes que son inexorables y que actúan automáticamente, para bien o para mal, según las uses o las violes, te conformes con ellas o las rompas, pero Dios también intervendrá especialmente a favor tuyo. El día de los milagros ha pasado para aquellos que no conocen a Dios, pero el día de los milagros no ha pasado para el verdadero creyente. Y así, Cristo está allí y es nuestro sumo sacerdote, y está allí para ayudarte, pero toda esa ayuda no sirve de nada menos que tú mismo la aproveches. Y no puedes hacer eso hasta que te rindas a Dios. No puede hacer eso hasta que decida que está dispuesto a vivir de acuerdo con cada palabra de Dios y cada ley de Dios, en lugar de vivir según todos los caminos y tradiciones y costumbres del hombre y las últimas modas y la forma en que todas las demás ovejas tontas van al matadero, y los dolores y angustias y sufrimientos que este mundo está experimentando. Bueno, ahora hemos llegado hasta aquí al 7º capítulo del libro de Hebreos, que nos habla de Cristo y su trabajo presente para ayudarnos si tan solo acudiéramos a Él por esa ayuda. Y esa es ayuda privada, y ese es poder privado, y esa es la ayuda de aquel que tiene el poder que he estado describiendo, quien sustenta el universo entero con la palabra de su poder, y alguien que puede ayudarte y puede darte los descansos y puede hacer que las cosas salgan bien para ti, pero no para tus propios fines egoístas. ¿Sabes? Santiago dice, pedimos y no recibimos, porque él dice, pides mal para consumir lo que estás pidiendo en tus propias concupiscencias. Santiago 4:3. Ahora bien, Dios no responderá a ese tipo de petición u oración, pero cualquier cosa que le pidamos a Él, lo recibimos porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primera de Juan 3:22. Y solo debes pedir de acuerdo a lo que Dios ha prometido y lo que es de acuerdo a su voluntad, y su voluntad se expresa en su palabra, la Biblia. Y así, si lo estudias y la lees lo suficiente. Sí, tienes 24 horas al día, tienes suficiente tiempo para hacerlo. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Tirar la mayor parte si te detienes, piensas y eres honesto al respecto. Estás terriblemente ocupado, ¿no es así? Da vueltas en círculos, terriblemente ocupado en una caminadora sin llegar a ninguna parte. Aquí estamos viajando tan rápido. Oh, tenemos prisa por llegar a los lugares, pero ¿a dónde vamos? Realmente no vamos a ningún lugar cuando te detienes y piensas en ello. Solo tenemos que darnos prisa y todos estamos nerviosos. Tenemos 24 horas al día y la mayor parte de nuestro tiempo lo desperdiciamos. No estamos llegando a ninguna parte con él. Ahora, aquí hemos llegado a este 7º capítulo y en el capítulo anterior estábamos analizando este misterio acerca de Melquisedec. ¿Quién y qué es Melquisedec? Bueno, Melquisedec era el sumo sacerdote divino de Dios antes del sacerdocio humano durante el tiempo de la nación terrenal, mortal, humana y carnal de Israel, desde el tiempo de Moisés hasta Cristo cuando tenían el sacerdocio levítico. Ahora, ¿por qué Dios aquí en su palabra santa presenta a este Melquisedec? ¿Y por qué habla de Abraham? Note, él comienza aquí hablando en el mismo 2º versículo del 7º capítulo, hablando de Melquisedec, quien bien en el mismísimo 1er versículo del 7º capítulo. Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo. Hebreos 7. ¿Por qué menciona a Abraham y por qué menciona a Melquisedec? Sigamos leyendo. Quiero mostrarte por qué se menciona aquí. Es una cosa muy importante que la mayoría de ustedes no saben. No te estás conformando con las leyes de Dios y no estás recibiendo las bendiciones de esas leyes y no estás recibiendo las bendiciones del sacerdocio de Jesucristo que podrías recibir. Podrías ser mucho más feliz, podrías tener las cosas mucho mejor, podrías estar en circunstancias económicas y financieras mucho mejores que las que tienes y podrías tener mejor salud de la que tienes y podrías tener
cosas mucho más felices y mucho más placenteras de lo que son. Y te voy a mostrar cómo puedes y por qué no lo tienes ahora. Entonces, escucha. A quien también Abraham dio los diezmos de todo, Hebreos 7:2. Ahora, ¿por qué menciona eso? Esto está en su Nuevo Testamento y esta dirección es para ustedes, mis amigos, hoy. No lea esto y piense, oh, pero eso es algo muerto allá atrás. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para corregirnos, para reprendernos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Eso significa tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, pero esto termina cerca del final de su Nuevo Testamento. Mis amigos, ¿abrirán su propia Biblia en el 7º capítulo de Hebreos y la leerán? Ahora, ¿por qué menciona esto? Abraham era un diezmador, pagó un diezmo, y sabemos por otras escrituras, porque no siempre está todo en una escritura, que él dio el primer diezmo porque ese es el diezmo que Dios demanda. No el segundo, no el último, no, sino el primer diezmo de tu dinero, el primer diezmo. Entonces Abraham dio el diezmo y fue el primer diezmo como leemos en otros pasajes. De todos, siendo el primero, es decir, Melquisedec, rey de justicia y después de aquel rey de Salem, que es rey de paz. Fue sin padre, sin madre, sin descendencia, no tuvo principio de días. En otras palabras, él siempre ha existido desde la eternidad que su mente ni siquiera puede concebir ni tiene fin de días. Él todavía está vivo entonces, ¿no es así? Él nunca murió, sino hecho semejante al Hijo de Dios, es sacerdote para siempre. Mirad ahora cuán grande era este hombre, a quien aún el patriarca Abraham dio los diezmos del botín. Hebreos 7 del 2 al 4. Ahora le rinde homenaje y adoración. ¡Qué grande fue! Y nuevamente menciona que Abraham era un diezmador y le pagó diezmos antes del sacerdocio levítico. Ahora bien, Abraham obedeció a Dios y las promesas sobre las que descansa vuestra salvación, amigos míos, le fueron hechas a Abraham porque Abraham obedeció a Dios. Por eso se hicieron. ¿Leíste aquí en Génesis capítulo 26? Veamos, esta promesa fue hecha aquí como usted lee en el primer verso. Isaac fue a Abimelec, el rey de los filisteos, a Gerar, y el Eterno se le apareció y dijo, a ti y a tu simiente daré todas estas tierras que él le había prometido a Abraham. Ahora, ¿por qué? Versículo 5. Por cuanto Abraham, quien era el padre de Isaac, obedeció mi voz, guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes. Génesis 26. Mis amigos, eso abre dos cosas que probablemente no crean, que no les han enseñado. ¿Por qué no creemos esas cosas hoy? Una cosa es que hoy se les enseña que no hubo mandamiento de Dios hasta la época de Moisés, y sin embargo, esto fue 430 años antes de que Moisés y Abraham guardaran los mandamientos de Dios, las leyes de Dios, sus estatutos. ¿De dónde vienen si no existieron hasta 430 años después? Oh, sí, existieron. El pecado, usted lee en 1 de Juan 3:4 en su Nuevo Testamento, dice que el pecado es infracción de la ley, 1 de Juan 3:4. Y lees también que como en Adán todos pecaron, Adán fue el primer hombre y Adán pecó. Y el pecado entró en este mundo por un hombre, Adán. Entonces el pecado, la transgresión de la ley comenzó con Adán y Adán transgredió la ley de Dios. ¿Sabes que rompió 4 de los 10 mandamientos en el pecado original? Tenía otro Dios antes que el verdadero Dios cuando obedecía a Satanás. Dios es gobernante, y a quien obedece se convierte en tu Dios. Codiciaba o deseaba lo que encontró en el árbol equivocado o no lo habrían tomado. Entonces rompió el 10º mandamiento. Él y su esposa Eva se acercaron y lo tomaron o lo robaron, lo que no era de ellos. Estaba robando, que rompieron a otro y deshonraron a su único padre que era Dios porque no tenían padre humano. Usted lee en la genealogía de Cristo, se remonta a Adán, quien era el hijo de Dios, hablando de que cada uno era hijo de tal y tal. Él era el hijo de Dios. Entonces, Dios era su único padre. Lucas 3 del 23 al 38. Ahora bien,
Los mandamientos entonces comenzaron desde el tiempo de la humanidad en esta tierra. Esos mandamientos son un camino de vida y Dios se los dio a nuestros primeros padres. Y Abraham guardó los mandamientos de Dios. Ahora, la otra cosa es que hoy la enseñanza es que no tienes que obedecer a Dios. Llamamos a Jesús Señor. Él dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces las cosas que digo? Lucas 6:46. Un señor es aquel a quien obedeces. Eso es lo que es un señor. Un señor es tu amo. El Señor es a quien obedeces. Hoy en día la gente llama a Jesús Señor, pero no le obedecen. ¿Por qué? Simplemente no tiene sentido. Abraham obedeció a Dios. Hoy la gente es que obtienes la salvación, obtienes todo lo bueno, pero no das nada. No das obediencia, solo puedes desobedecer a Dios con impunidad. Puedes hacer lo que te plazca. Dios no está interesado en lo que haces. Bueno, Dios sí lo está. Cada acción es seguida por una reacción y hay una causa para cada resultado. Y hay una razón para la enfermedad y el pecado y el sufrimiento y la tristeza en esta tierra hoy. Y eso es pecado, y Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados y no en nuestros pecados. Oh, mis amigos, ¿cuándo despertaremos? ¿Y cuándo nos daremos cuenta de que su Biblia dice que está engañado hoy? Porque todo este mundo está engañado. Estamos viviendo en un mundo engañado hoy. Es hora de despertar. Ahora, Abraham pagó diezmos, y eso era parte de la ley de Dios para ese tiempo. Y Abraham obedeció a Dios y guardó sus leyes y sus mandamientos. Y una de las leyes que Abraham obedeció y guardó fue la de diezmar a Dios. Ahora, eso no era ninguna parte de la ley de Moisés. Esto es 430 años antes de Moisés y la ley de Moisés. Entonces, escuche, en verdad los que son de los hijos de Leví. Ahora, sus hijos fueron los sacerdotes y los sumos sacerdotes desde el tiempo de Moisés hasta Cristo. Ahora, está hablando del sacerdocio levítico y la dispensación mosaica, la cual fue una dispensación temporal que comenzó 430 años después de Abraham y terminó con el tiempo de Cristo, cuando murió en la cruz. Entonces, escucha, los hijos de Leví que reciben el oficio del sacerdocio tienen mandamiento, por lo que la ley continuó, de tomar los diezmos del pueblo conforme a la ley. Hebreos 7:5. Así era la ley, pero ahora la ley no era de pagar los diezmos a Melquisedec. En ese tiempo la ley era de pagar los diezmos a los sacerdotes, los hijos de Leví o los levitas, el sacerdocio levítico, porque era una iglesia terrenal, era una nación terrenal, una nación puramente humana sin el Espíritu Santo de Dios. Ellos no sabían nada acerca de nacer de nuevo en esos días. Ellos no tenían el Espíritu Santo. Entraste en la iglesia por haber nacido en ella o haberte naturalizado como ciudadano, y por una ordenanza carnal, no por ordenanzas o caminos espirituales en absoluto. Y así la ley fue cambiada para que los diezmos ahora fueran pagados a este sacerdocio humano, material, físico de Leví, cuando habían sido pagados al sacerdocio espiritual en el tiempo de Abraham, según la ley de Melquisedec. Ahora fíjate, ahora bien, dice, esto es de sus hermanos, aunque salieron de los lomos de Abraham, pero aquel cuya descendencia no se cuenta de ellos, es decir, Melquisedec, recibió los diezmos de Abraham. Abraham obedeció las leyes de Dios y Abraham pagó los diezmos a Melquisedec. Entonces, esa debe haber sido la ley de Dios en esos días, ciertamente. Muy bien, y Melquisedec y bendijo al que tenía las promesas, es decir, Abraham, menos que es Abraham es bendito del mejor, que es Melquisedec. Hebreos 7 del 5 al 6. Ahora bien, él está comparando dos sacerdocios que recibían diezmos, el anterior a la época de Moisés, el anterior a Moisés en la época de Melquisedec, y también el sacerdocio mucho más bajo y humano de Leví, el sacerdocio levítico. Ahora bien, ¿cuál fue mayor? ¿Cuál es mayor? ¿Cuál tiene precedencia? Él les va a mostrar cuál tiene precedencia hoy. Quiero que noten, sin toda contradicción, cuanto menos ese es Abraham, es bendito de lo mejor, ese es Melquisedec, Hebreos 7:7, mostrando que Melquisedec era mucho más alto que los hijos de Abraham, que son Leví, en el sacerdocio levítico. Ahora fíjate,
Aquí hombres que mueren reciben diezmos, pues son justos, meramente mortales, mueren, y estaban recibiendo los diezmos desde el tiempo de Moisés hasta Cristo, pero allí los recibe, antes del tiempo de Moisés, los recibió, de quien se da testimonio de que vive, Hebreos 7:8. Es decir, vive, es eterno, inmortal, mostrando que el sacerdocio divino es mucho mayor que el sacerdocio humano. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál tiene precedencia? Quiero que lo noten. Y como puedo decir, también Leví, que recibe diezmos, es decir, desde Moisés hasta Cristo, lo hizo el sacerdocio levítico, pagó diezmos en Abraham, porque tenía que pagar diezmos a este sacerdocio de Melquisedec en Abraham, por lo tanto son el menor y Melquisedec es el mayor, porque él, es decir, Leví, estaba todavía en los lomos de su padre Abraham, cuando Melquisedec le salió al encuentro, Hebreos 7 del 9 al 10. Sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él el pueblo recibió la ley, recibieron la ley ritual y la ley del diezmo para ese tiempo. ¿Qué más necesidad había de que otro sacerdote se levantara según el orden, que es del mismo rango, el rango más alto, el rango que tiene precedencia, el rango que es mucho mayor después del rango o el orden de Melquisedec, y no ser llamado según el orden de Aarón? Ahora, aquí hay uno mucho más mayor que Aarón. Aquí hay uno mucho mayor que el sacerdocio levítico, porque siendo cambiado el sacerdocio, Hebreos 7 del 11 al 12. Cristo ahora es sumo sacerdote, según el orden o el mismo rango de Melquisedec, que es mucho más alto, que es el sacerdocio divino y tiene un rango mucho mayor y más alto que el sacerdocio humano mortal de los levitas. ¿No es eso sencillo? ¿No es eso simple? Ahora, una vez más el sacerdocio ha cambiado. Allá atrás fue cambiado del sacerdocio divino de Melquisedec al sacerdocio humano inferior de Leví. Pero ahora, una vez más, el sacerdocio ha cambiado. Y una vez más, se inaugura el sacerdocio espiritual. Y bajo Cristo tenemos la promesa del Espíritu Santo, y la vida eterna y la salvación que no tenían antes del tiempo de Cristo. No predicaron el Evangelio al mundo en los tiempos de Israel. Se les prohibió tener nada que ver con el resto del mundo. Había gentiles en aquellos días. Oh, mis amigos, abramos nuestros ojos. Veamos la verdad. No es de extrañar, nos han cegado. Lo que hemos escuchado y lo que hemos llegado a creer acaba de cegarnos a gran parte de esta maravillosa verdad. Aquí está en su Biblia. Abre tu propia Biblia, míralo con tus propios ojos en tu propia Biblia. Cree lo que ves en la misma palabra de Dios. Escuche, porque el sacerdocio está siendo cambiado. Le mostraré que fue cambiado allá en el tiempo de Leví, un sacerdocio levítico bajo Moisés, pero ahora todo eso se ha ido. La dispensación mosaica se ha ido. Todo este tiempo de los rituales de Moisés se han ido. Hay otro cambio y el sacerdocio de Cristo está aquí. Se está haciendo un cambio en el sacerdocio. Es necesario que también se haga un cambio en la ley, Hebreos 7:12. No dice que la ley sea abolida, se hace un cambio en ella. ¿Por qué? Pues él ha estado discutiendo todo el camino hasta aquí para mostrarles cuál es el mayor sacerdocio, cuál tiene precedencia, cuál debe recibir sus diezmos ahora. Pues el diezmo es un mandato eterno. Abraham pagó diezmos 430 años antes que Moisés, antes del antiguo pacto, antes de la ley de Moisés, antes de esa dispensación levítica. Pero ahora el sacerdocio es cambiado y una vez más el sacerdocio de Melquisedec bajo Cristo está nuevamente en vigor y efecto una vez más, y hay un cambio también en la ley, de modo que los diezmos ahora se pagan a Jesucristo. Porque aquel de quien se dicen estas cosas es de otra tribu, de la cual nadie asistió al altar. Esa es otra tribu además de Leví. Cristo era de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví. Porque es evidente que nuestro Señor provino de Judá, de la cual tribu Moisés nada habló acerca del sacerdocio. Hebreos 7, 13 y 14. Y el sacerdocio recibía los diezmos. Entonces Moisés no les dijo nada que dieran sus diezmos a Cristo, o a los ministros de Cristo, o a su sacerdocio.
Entonces ahí está y veo que se acabó el tiempo y quería ir más allá y volver al Antiguo Testamento y mostrarles cómo se originó el diezmo y en el capítulo 9 de Primera de Corintios, pero tendremos que dejarlo allí.